Apaga el ruido un segundo y escucha esto. Si la verdad sobre Jesús no está en las páginas que te dejaron leer, ¿dónde se escondió? No es casualidad que muchas personas sientan que falta una pieza. Crecimos con la versión oficial, repetida, en alta voz por siglos, pero cuando abres los ojos y miras sin miedo, aparecen tachaduras invisibles. Hoy vamos a levantar ese velo, no para atacar tu fe, sino para rescatarla de manos ajenas. Si estás listo para mirar lo que nunca te dejaron mirar, quédate. Y escribe en los comentarios: quiero la verdad. Esa pequeña acción te pone del lado de quienes ya no aceptan que otros piensen por ellos. Respira. Piensa en ese Jesús que conociste desde niño. Milagros, dogmas, culpas, premios y castigos. Ahora, imagina que puedes limpiar el cristal, que quitas las huellas de siglos de poder político, disputas teológicas y miedos colectivos. ¿Qué ves? Ves a un hombre libre hablando de libertad interior. Ves a alguien que no pidió templos de mármol, sino transformación presente. Ves la chispa de un mensaje que estorba a cualquier trono. Y cuando algo estorba al poder, el poder lo lima, lo recorta, lo acomoda. ¿Te suena? Spinoza lo vio con una lucidez incómoda. No habló desde el odio, sino desde la razón que ama la verdad. Su método es simple y valiente. Separar la esencia del ruido, leer los textos como historia viva, preguntar quién gana cuando una interpretación se impone como sagrada y quién pierde cuando el pensamiento se prohíbe. Con esa linterna en la mano, te propongo entrar a una habitación que siempre estuvo cerrada con llave, la de las omisiones, porque a veces no hace falta añadir mentiras, basta con borrar lo que molesta. ¿Y qué molesta del Jesús real? Molesta su idea de un reino que no es un palacio ni una frontera, sino una experiencia aquí y ahora. Molesta que no pidió intermediarios para conectar con lo divino, que puso el amor y la alegría como motores de vida, no el miedo. Molesta que recuerde que la ley sin compasión es un ídolo vacío. Molesta que invite a pensar, a probar el espíritu, y no a obedecer sin preguntar. Cuando un mensaje así se vuelve masivo, tiembla cualquier institución que viva del control de conciencias. Por eso tantos intentaron convertir fuego en estatua. Y ya sabes, una estatua es fácil de vigilar. Quiero que sientas lo siguiente: no estás traicionando a nadie por querer entender. Estás honrando la chispa con la que todo empezó. La fe, sin conciencia, se vuelve superstición. La conciencia sin amor se vuelve piedra. El camino es otro, razón y amor trabajando juntos. Spinoza lo llamaba amor intelectual a Dios. No una emoción ligera, sino una claridad que te enciende por dentro. ¿Te das cuenta? Ese tipo de luz no necesita permiso. Y ahí está el problema para quienes prefieren templos llenos y mentes vacías. Te han dicho que cuestionar es peligroso. En realidad, lo peligroso es no hacerlo. Te han repetido que todo está dicho y cerrado. Pero los textos respiran. La historia respira. Tú respiras. Cuando te acercas a Jesús sin la coraza del miedo, notas que su fuerza no depende de prodigios espectaculares, sino de una ética que te hace más humano. Cuidar al otro, rescatar al que cae, perdonar lo que se pueda perdonar, defender la dignidad incluso cuando duele. Eso no se logra con amenazas de castigo eterno, se logra con transformación interior. ¿Qué sistema de poder podría sobrevivir si millones de personas dejaran de obedecer por miedo? Observa la coreografía del miedo. Culpa para inmovilizar, milagro para deslumbrar, jerarquía para mandar. Si controlas el relato de Jesús, controlas la brújula moral de generaciones. Por eso se canoniza, se descarta, se interpreta lo que no conviene, se silencia lo incómodo. No necesitas imaginar conspiraciones cinematográficas.
Basta con comprender un mecanismo humano. Lo que otorga poder tiende a preservarse. Lo que lo amenaza tiende a extinguirse. ¿Cuál de los dos perfiles representaba ese Jesús libre que hablaba de una vida encendida por dentro? Quiero que te lleves una promesa clara. Hoy no vas a escuchar fórmulas vacías ni gritos. Vas a escuchar un argumento. Vamos a leer con ojos limpios, a distinguir entre lo que libera y lo que aprieta, entre lo que te hace responsable y lo que te infantiliza. La verdad no necesita grilletes. Y cuando la verdad se vuelve intolerable para una estructura, la estructura opta por dos caminos. O se transforma, o intenta borrarla. Adivina cuál ha sido la salida favorita del poder a lo largo de la historia. Quizá ahora mismo sientes mezcla de curiosidad y resistencia. Es normal. Te formaste con un mapa y te propongo revisar sus fronteras. No es cómodo, pero recuerda, la fe que no soporta preguntas no es fe. Es obediencia ciega. La verdad que teme a la luz no es verdad. Es propaganda. Si este mensaje te remueve, significa que estás vivo por dentro. Y ese es el mejor punto de partida. Aquí no se trata de inventar un Jesús a gusto del consumidor. Se trata de quitar capas para dejar que aparezca la voz original. Menos burocracia, más esencia. Menos miedo, más amor. Menos espectáculo, más coherencia. ¿Recuerdas esa sensación de que algo grande te llama desde adentro cuando haces lo correcto aunque nadie te aplauda? Ese es el lugar donde la idea de Dios se vuelve experiencia. Esa es la zona que nadie debería monopolizar. Así que haz una elección sencilla y valiente. Elige la verdad por encima de la comodidad. No vamos a demoler por deporte, vamos a construir sobre roca firme. Si lo que queda en pie después de examinarlo es realmente valioso, será tuyo, de verdad, no un préstamo forzado. Y si algo se cae, tal vez nunca fue Jesús. Tal vez eran añadidos para sostener un edificio que ya no se sostiene solo. Si este comienzo encendió una chispa en ti, déjala arder. Deja tu like para que más gente se atreva a mirar sin filtros. Suscríbete si quieres seguir profundizando y escribe "Quiero la verdad" para unir tu voz a la de quienes no negocian su conciencia. No estás solo. La verdad no grita, pero insiste. Y cuando decide quedarse, ninguna pared alta puede detenerla. Vamos a ir directo al hueso. Si quieres separar verdad de propaganda, necesitas un método que no tiemble frente a los truenos del "y si no está poder". Eso fue lo que hizo Spinoza. No se paró a gritar más fuerte. Encendió una linterna y mostró el polvo que llevaba siglos escondido en las esquinas del relato. Su linterna tenía 3 pilas que jamás se agotan: contexto, lenguaje y razón. Con eso entró a un lugar donde otros solo se arrodillaban. Y aquí está el punto. Cuando lees con ojos limpios, lo sagrado deja de ser intocable para convertirse en algo mejor, comprensible. Primero, el contexto. Spinoza insiste en una pregunta incómoda y preciosa. ¿Qué significaban esas palabras para los que las escucharon por primera vez? No para ti hoy, no para un concilio siglos después, sino para esa comunidad concreta, con su lengua, sus miedos, sus expectativas. Porque un texto fuera de su tiempo se presta a cualquier truco. Piensa en una carta antigua. Si la arrancas de 1900, su historia, puedes usarla para justificar casi cualquier cosa. El contexto corta ese juego. Te obliga a devolver cada frase a su escenario real. ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Desde qué problema concreto? ¿Con qué propósito? Segundo, el lenguaje. Spinoza no tolera traducciones creativas que empujan la interpretación a donde conviene, al jefe de turno. Pide volver, siempre que se pueda, al idioma original, a los giros de época, a las metáforas vivas, y no domesticar las palabras incómodas. El lenguaje no es un adorno, es la cerradura. Cambias una palabra, cambias la puerta. Por eso su método te invita a detectar exageraciones retóricas, imágenes poéticas tomadas como hechos,
y sobre todo, a distinguir entre lo que es figura literaria y lo que es enseñanza ética de fondo. En esa limpieza desaparecen los falsos milagros y aparece lo esencial. Tercero, la razón. Aquí Spinoza es tajante. Ningún texto debe obligarte a negar lo que la realidad te muestra con claridad. Si algo contradice el orden natural, no es que la naturaleza se equivoque, es que tú no entendiste o alguien torció el mensaje. La razón no es enemiga de lo sagrado. Es el candado contra la manipulación. El fanatismo necesita que cierres los ojos. La verdad necesita que los abras. ¿Ves la diferencia? Con la razón en la mano, los misterios dejan de usarse como armas de control y vuelven a su sitio. Símbolos que apuntan a una experiencia, no amenazas para obedecer sin pensar. Ahora bien, ¿cómo se usa este método al leer sobre Jesús? Spinoza propone separar dos planos que suelen mezclarse a propósito. El plano de la fe vivida, ética, compasión, justicia, amor, y el plano del poder, dogma, miedo, jerarquía, castigo. Cuando los confundes, la fe se convierte en herramienta política. Cuando los separas, la fe respira. Así, Jesús no es el estandarte de una burocracia sagrada, sino un llamado radical a la dignidad y la libertad interior. Eso no es rebajar lo espiritual, es devolverlo a su fuerza original. Hay una advertencia clave en el método. Las emociones del profeta no son decretos de física. Spinoza observa que muchos relatos antiguos interpretan fenómenos extraordinarios con el lenguaje que tenían a mano, cargado de símbolos y visiones. Si tomas ese idioma como un parte médico o como un informe científico, caes en errores que luego se usan para asustarte o para probar lo que nadie puede probar. La lectura. Sensata honra la intención del texto sin exigirle lo que no pretende dar. Resultado, dejas de perseguir fuegos artificiales y empiezas a mirar la ética que transforma lo cotidiano. Otra pieza esencial, la finalidad del mensaje. Spinoza pregunta, ¿para qué? Con una simpleza demoledora. ¿Para qué está esto escrito? ¿Para que ames? ¿Para que seas justo? ¿Para que liberes tu mente? ¿O para que tengas miedo, pagues, calles y obedezcas? Si un pasaje solo funciona como jaula emocional, sospecha. Si un pasaje despierta responsabilidad, compasión y lucidez, estás tocando la fibra del mensaje. Esta brújula te salva de trampas. Te permite distinguir entre lo que te humaniza y lo que te reduce. También hay disciplina con la historia de 1900. Los textos. Spinoza recuerda que un libro que llega a tus manos cruzó copistas, decisiones editoriales, listas de permitidos y prohibidos. Eso no lo vuelve basura, lo vuelve humano. Y lo humano se revisa. Por eso el método pide comparar versiones, detectar interpolaciones, identificar silencios significativos. No te quedas en un «así me lo dijeron». Miras las manos que pasaron la antorcha y te preguntas quién añadió, quién recortó, quién se benefició. Cuando haces esa trazabilidad moral, el relato de Jesús recupera aristas que habían limado. Un principio más, y este duele a los que aman mandar. Libertad de pensar y decir lo pensado. Spinoza sostiene que la libertad no amenaza la paz, la sostiene. La censura, en cambio, fabrica hipocresía. En temas de fe, esa libertad es vital, porque una creencia que solo sobrevive callando disidencias no es fe, es miedo con vestiduras. El método, entonces, no solo es técnica de lectura, es ética de ciudadanía. Te devuelve el derecho a interpretar sin amo. Y cuando un pueblo recupera ese derecho, el poder que vive de símbolos petrificados se inquieta. Notarás algo hermoso al aplicar todo esto. Jesús deja de ser un trofeo teológico que se exhibe para ganar discusiones y vuelve a ser una voz que llama a vivir mejor. No mejor en el sentido de prosperidad mágica, sino mejor en el sentido de integridad.
El método limpia la estática y te deja escuchar el pulso. Dignidad, perdón que no humilla, justicia que no se compra, amor que no negocia con el miedo. Ese corazón ético no necesita adornos sobrenaturales para ser poderoso. Lo sientes porque resuena con lo más sano de ti. Tal vez te preguntes si esta forma de leer no te dejará sin fe. Al contrario, te deja sin superstición, que no es lo mismo. La superstición es barata y ruidosa. La fe consciente es silenciosa y firme. Confirmas lo que vale con tu vida, no con consignas. Y cuando pruebas esa sobriedad, no quieres volver a depender de milagros que te prometen atajos. Quieres verdad que te exija y te libere. Eso, precisamente, es lo que los sistemas de control no pueden regalarte. Si te lo dieran, perderían el control. Es importante decirlo. El método de Spinoza no convierte la Biblia en un enemigo. La convierte en un libro que puedes abrir sin miedo. La fe deja de ser una cadena para convertirse en una conversación honesta entre el texto, tu conciencia y la realidad. Y en esa conversación, Jesús brilla sin necesidad de propaganda. Su fuerza no está en lo espectacular, sino en lo verdadero. Cuando lo entiendes, la culpa se debilita, el pensamiento se fortalece y la alegría, no la euforia, se vuelve tu estado natural frente a lo divino. Te propongo que te quedes con una idea simple que cambia todo. Leer bien es un acto de amor. Amor a la verdad, a ti mismo y a los demás. Si lees para encontrar una coartada, encontrarás cadenas. Si lees para encontrar luz, encontrarás caminos. El método de Spinoza es, en el fondo, una defensa de tu libertad interior. Y una vez que saboreas esa libertad, es imposible volver a entregar tu conciencia a cualquier autoridad que pretenda pensar por ti. Mira sin filtros por un instante. Antes de que concilios, reyes y jerarquías levantaran murallas alrededor de su nombre, hubo un hombre caminando por caminos polvorientos con una certeza incómoda. El cambio no se compra ni se impone, se despierta. Ese hombre no hablaba desde un trono, ni desde una biblioteca de oro. Hablaba en plazas, en casas prestadas, junto a una mesa compartida. No repartía certificados de pureza, encendía conciencia. Si te acercas con la linterna que propone Spinoza, contexto, lenguaje y razón, empiezas a ver lo que el brillo institucional tapa. Un maestro judío del siglo I que apuesta por la libertad interior, por una ética que no se negocia y por un reino que sucede aquí y ahora cuando eliges la verdad por encima del miedo. Imagina la escena sin efectos especiales. Un grupo de personas comunes, campesinos, mujeres invisibles para la ley, enfermos a quienes nadie miraba, rodean a alguien que no promete favores mágicos a cambio de obediencia, sino una brújula para vivir mejor. Las parábolas no son acertijos místicos para una élite, son martillos suaves que rompen la costra del hábito. Hablan de semillas, de monedas, de vecinos, de puertas que se abren o se cierran según tu decisión. Es pedagogía de la vida diaria. Es un lenguaje que te invita a pasar del qué debo creer al cómo debo vivir. ¿Notas el giro? Lo sagrado deja de ser espectáculo para convertirse en responsabilidad. Cuando ese Jesús habla del reino, no dibuja un mapa celestial con requisitos burocráticos. Te recuerda que la dignidad es posible aquí. Cuando eliges la justicia sobre la conveniencia, cuando el perdón no es olvido cobarde sino decisión de no perpetuar la cadena del daño, cuando el amor no se usa como coartada para evitar la verdad, sino como fuerza para decirla. Por eso su mensaje despierta adhesión y resistencia al mismo tiempo. Al poder, le resultan incómodos los hombres y mujeres que no se movilizan por miedo, sino por convicción. Controlar a quien obedece por culpa es sencillo. Negociar con alguien que piensa es otra historia. Bajo esa luz, los milagros vuelven a su lugar, señales simbólicas que apuntan a lo esencial. Spinoza te enseña a no leerlos como suspensión, caprichosa de la naturaleza,
sino como relatos pedagógicos que enfatizan la prioridad del ser humano sobre la letra muerta. ¿Qué importa más? ¿La regla o la vida? Esa es la pregunta que late. Si una norma humilla, si una tradición deja a alguien tirado, la brújula de ese maestro señala al hombre, no al ritual. Este gesto, simple y radical, explica por qué tantos sintieron alivio al escucharlo. ¿Y por qué otros sintieron amenaza? Observa también su relación con la culpa. No la usa para domesticar. No ofrece paz como anestesia, sino como consecuencia de ordenar la casa por dentro. La conversión no es teatro, es coherencia que se sostiene cuando nadie mira. Pide dejar la máscara y hacerse cargo. Ese pedido es amor y es filo al mismo tiempo. Quien se beneficia del negocio de la culpa prefiere penitencias interminables. Ese hombre ofrece reparaciones concretas y volver a empezar. La diferencia no es pequeña. Una te deja atado a la institución, la otra te devuelve a tu conciencia. Hay un detalle que la edición solemne suele borrar: su mesa. Con quien se sienta dice tanto como lo que enseña. No selecciona currículums morales. Comparte pan con quienes la moral oficial usa como ejemplo. Negativo. No porque todo da igual, sino porque sin contacto real no hay transformación posible. Spinoza, al separar política de piedad, te permite ver que esa mesa abierta no es propaganda de inclusión barata. Es estrategia espiritual. La vergüenza aísla. La acogida responsable devuelve el deseo de ser mejor. ¿Cómo compite una autoridad que necesita excluir para afirmarse? Entra el lenguaje. Jesús habla en imágenes intensas, no en tratados escolásticos. Esa elección no es casual. La imagen atraviesa defensas y despierta imaginación moral. Pero la imagen, si la arrancas del contexto, se convierte en arma. Spinoza te advierte: no confundir metáfora con parte policial, volver al idioma, a la época, a la intención pedagógica, limpia malentendidos que luego sirven para justificar jerarquías. El resultado de esa limpieza es precioso. El núcleo ético se vuelve visible, la poesía conserva su potencia y la manipulación pierde máscaras. Ahora mira la idea de autoridad. No se apoya en títulos heredados ni en violencia simbólica. Se apoya en coherencia, decir y hacer, enseñar y vivir. Ese equilibrio atrae a los cansados de discursos vacíos. Cuando te acercas a él desde esa coherencia, entiendes por qué su figura no necesita coronas. La credibilidad que nace de la vida no se puede fabricar por decreto. Es peligrosa para quienes dependen del uniforme. Es liberadora para quienes solo querían permiso para ser humanos sin vender su conciencia. La propuesta ética que enciende, esa que Spinoza llamaría en otro lenguaje alegría activa, no es un consuelo tímido, es un motor. Te pide pensar, revisar, reparar, elegir. Te invita a salir del piloto automático donde, así siempre, fue reemplaza a la verdad. Te recuerda que la espiritualidad adulta no consiste en coleccionar promesas de premio, sino en vivir la justicia que dices creer. Es menos glamorosa que un culto espectacular, pero más sólida. No hace ruido, cambia destinos. Y ese tipo de cambio no cabe en cajas de control. ¿Dónde encaja Dios en todo esto? No como un rey caprichoso que firma permisos, sino como la realidad profunda que sostiene y atraviesa el mundo. Cuando ese Jesús habla de amar a Dios con toda la mente, no te está prohibiendo pensar, te está pidiendo pensar con amor. Spinoza afinará esa intuición siglos después. El amor a la verdad no compite con la fe, la purifica. Si Dios es verdad, toda mentira que funcione como herramienta de dominio se convierte en blasfemia práctica, aunque lleve palabras piadosas pegadas encima. Y entonces ocurre el quiebre. Ese hombre libre no ofrece salvación como mercancía premium, ni vende atajos. Ofrece camino. Caminar cuesta,
Por eso su voz convoca a quienes están listos para dejar la vieja piel y provoca a quienes necesitan que nada cambie. La edición posterior, para domesticarlo, exagera lo espectacular y minimiza lo exigente. Convierte la ética en trámite, la conciencia en papeleo, el amor en consigna. Y sin embargo, cada vez que limpias el cristal, reaparece el mismo rostro. El de un maestro que cree que puedes elegir la verdad aunque tiemble, que puedes mirar a otro como hermano aunque nadie te lo exija, que puedes dejar de obedecer por miedo y empezar a actuar por convicción. Volver a ese Jesús antes de la edición no destruye tu fe, te la devuelve sin intermediarios. Te entrega una espiritualidad que se verifica en la vida, no en el aplauso. Y te susurra algo que vale más que cualquier sello oficial. No necesitas pedir permiso para ser íntegro. Esa es la llave que tantos quisieron esconder, y es justamente la llave que abre la puerta por donde comienza la libertad. Hay una forma silenciosa de cambiar una historia. No es inventando otra, sino eligiendo qué se queda y qué se va. Durante siglos, muchas manos pasaron las páginas que hoy llamamos sagradas. Algunas copiaron con amor, otras corrigieron errores, que no eran errores, sino acentos incómodos. Un margen se convirtió en línea, una nota aclaratoria en versículo, una metáfora en dogma, un matiz en silencio. No hace falta un villano con capa para entenderlo. Hace falta reconocer cómo funciona el poder cuando toca palabras que mueven multitudes. Spinoza, con su linterna de contexto, lenguaje y razón, nos pide mirar estas manos sin miedo. ¿Qué eligieron resaltar? ¿Qué decidieron ocultar? ¿Qué suavizaron para que encaje? Piensa en el camino material de un texto antiguo. No había impresoras, ni copias idénticas. Había talleres, velas, prisa, cansancio, ideologías. Un copista añadía una frase para armonizar un pasaje con otro. Otro copiaba esa frase creyendo que siempre estuvo ahí. Un tercero, al verla repetida, la consideraba fundamental. Así nacen muchos consensos. No todos responden a malicia. Algunos nacen del deseo sincero de claridad. Pero incluso la claridad puede servir a una causa. Cuando una comunidad quiere defender una idea ya asentada, cualquier variante que la refuerce se considera mejor, y la que la cuestiona se considera error. Ese sesgo invisible deja huellas. Ahora mira la selección. No todo lo que se escribió sobre Jesús terminó en el mismo estante. Hubo criterios, autoridad, utilidad litúrgica, alineamiento doctrinal, y hubo contextos políticos. Lo que sostenía estructuras ganaba puntos, lo que obligaba a repensarlas perdía terreno. Textos con énfasis en responsabilidad personal y contacto directo con lo divino, sin necesidad de intermediarios rígidos, resultaban menos gestionables. Textos con relatos más espectaculares, más fáciles de usar como prueba de poder, resultaban útiles para la catequesis de masas. La consecuencia no es menor. Si eliges lo que brilla y descartas lo que incomoda, moldeas la figura de Jesús hacia un perfil funcional a la institución. Hay silencios que gritan, voces femeninas que apenas se insinúan y rápidamente se difuminan. Escenas donde la compasión rompe la letra de la ley, reducidas a anécdota para no tocar la estructura, llamados a la coherencia interior, convertidos en ritual medible, porque el ritual se controla y la conciencia no. Ese desplazamiento es sutil. Nadie dice prohibido pensar, simplemente se premia lo repetible, lo cuantificable, lo que cabe en una norma. La libertad, tan central en el mensaje del Maestro, se traduce en obediencia, la alegría activa en permiso condicional, la dignidad en mérito según criterios de pureza que convienen al sistema. También hubo añadidos para reforzar creencias posteriores. Un final extendido aquí, un paréntesis doctrinal allá, una frase que aclara
lo que antes quedaba abierto. Lo abierto invita a la responsabilidad. Lo cerrado invita a la obediencia. Cuando un tramo del relato no sostiene una definición que nacerá siglos después, surgen versiones que lo explican mejor. Una comunidad agradecida incorpora la explicación como si hubiera estado desde el principio. Así, el texto se vuelve una escalera hacia conclusiones ya decididas, y no un camino donde tu conciencia se encuentra con la verdad y la confirma en la vida. Spinoza no pide quemar bibliotecas, pide honestidad intelectual. Si el texto llegó a nosotros a través de filtros, hay que conocer esos filtros. Si existen variantes, hay que compararlas. Si un pasaje sirve para sostener miedo, hay que preguntarse si no está siendo usado contra el espíritu que dice defender. La fe madura puede mirar sus fuentes sin desmoronarse. La superstición, en cambio, se quiebra ante la primera pregunta. Por eso el poder prefiere creyentes que no distingan entre palabra viva y edición interesada. Preguntar es reclamar tu derecho a una relación directa con la verdad. Hay otra capa, la pedagogía del asombro. Muchos relatos encendían el corazón con imágenes fuertes. Esa fuerza poética, si la despojas de su contexto, se convierte en literalismo que confunde. Una tormenta calmada para enseñar confianza se convierte en prueba de suspensión de la naturaleza. Una curación entendida como gesto de dignidad humana se convierte en garantía de espectáculo. Una resurrección narrada para proclamar que el amor no fracasa se usa como amenaza. Cree así o quedarás fuera. La misma historia puede liberar o encadenar según el uso que se le dé. El filtro decide el efecto. No todo borrado es editorial. Hay borrados por costumbre. Si durante siglos te repiten las mismas frases y te silencian las otras, tu memoria hace el resto. Quedas programado para recordar los pasajes que confirman el miedo y olvidar los que desactivan la culpa. Esa selección también crea realidad. Por eso, recuperar lo desaparecido no significa abrir tumbas textuales por morbo, significa reequilibrar la balanza para que lo esencial vuelva a ocupar su lugar. Y lo esencial, visto con los ojos de Spinoza, es una ética luminosa que no depende de prodigios, una experiencia de lo divino que no necesita boleto, una libertad interna que no pide permiso. Hablemos del incentivo. ¿Quién gana cuando la figura de Jesús se vuelve intocable y espectacular? Gana el mediador, que se presenta como único intérprete legítimo. ¿Quién pierde cuando su mensaje se reduce a cumplir sin pensar? Pierde tu conciencia, que era el lugar donde ese mensaje quería encenderse. Por eso las instituciones, no solo religiosas, cualquier institución, tienden a domesticar a sus fundadores. Es más fácil administrar símbolos que conciencias vivas. Un Jesús libre inspira, un Jesús domesticado legitima. El primero te invita a caminar. El segundo te obliga a desfilar. También hay silencios producidos por miedo. Comunidades pequeñas, vulnerables, aprendieron pronto que algunas afirmaciones les traían persecución. El instinto de supervivencia generó énfasis y omisiones. Con el tiempo, lo que nació para proteger se consolidó como la forma correcta. Nadie malvado detrás, solo humanos. Pero una vez que la forma se volvió poder, el poder la declaró intocable. Ahí es donde la crítica de Spinoza se vuelve urgente. Si lo humano se absolutiza, termina exigiendo sacrificios que el propio mensaje original no pedía. El resultado de todo este proceso es un paisaje donde conviven luz y sombra. Hay pasajes que siguen brillando porque ningún filtro puede apagar su verdad. Hay otros donde la sombra del interés nubló la vista. Reconocerlo no destruye la fe, la purifica. Te permite separar perlas de adornos, conciencia de propaganda, camino de espectáculo. Y te devuelve una responsabilidad hermosa. Leer sin miedo, vivir lo que lees y corregir el rumbo
Cuando descubres que una interpretación te aleja del amor, la justicia y la libertad interior. Recuperar lo desaparecido no es un gesto de rebeldía caprichosa. Es un acto de lealtad al origen. Es decirle al maestro, quiero escucharte sin micrófonos que distorsionen tu voz. Y es decirte a ti, confío en que tu mente y tu corazón, usados juntos, pueden reconocer la verdad cuando la tienen enfrente. Esa confianza es peligrosa para cualquier estructura que necesite súbditos. Pero es exactamente el tipo de peligro que vuelve adulta una fe. Cuando eliges esa madurez, no te quedas sin guía, te vuelves responsable de la luz que recibes, y ahí, justo ahí, la historia deja de ser el relato que otros eligieron por ti y empieza a ser la verdad que eliges vivir. Sigue el rastro del beneficio y encontrarás la mano que edita. Cada vez que una verdad se borra, alguien gana algo. Poder, prestigio, dinero, obediencia, impunidad. No hace falta imaginar conspiraciones cinematográficas. Basta con observar el mecanismo humano. ¿Cuál es la moneda de ese negocio? El miedo. ¿Cuál es el producto? La obediencia. ¿Cuál es la propaganda? La culpa. Y el milagro espectacular. Así se gobierna la conciencia de millones sin tocar una sola ley civil. Y aquí Spinoza es quirúrgico. Cuando el miedo y la esperanza se administran desde un púlpito o un trono, la religión deja de ser camino interior y se convierte en instrumento político. Míralo en cámara lenta. Primero, siembro miedo. Sin nosotros no hay salvación. Luego, fabrico escasez. Solo aquí está la interpretación auténtica. Después, administro culpa. Nunca serás suficiente. Vuelve, paga, promete, repite. Al final, te ofrezco alivio dosificado. Cumple, con el rito, y sentirás paz. ¿Notas el ciclo? Miedo, obediencia, privilegio, silencio, repetición. Este diseño no necesita villanos perfectos, necesita multitudes entrenadas para delegar su conciencia. El resultado es cómodo para quien manda y agotador para quien busca verdad. Spinoza lo desarma con preguntas simples que pocos se atreven a hacer. ¿Quién se beneficia de esta lectura? ¿Qué pasaría si interpretaras por ti mismo? ¿Por qué cierta doctrina exige que cierres los ojos a lo evidente? Cuando el texto se usa para fabricar pánico o para justificar privilegios, te dice, no estás ante la voz de Dios. Estás ante la voz del poder, usando el nombre de Dios. Por eso insiste en separar devoción de dominación. La verdadera piedad, vivir, con justicia y amor, no necesita policía de la mente. La dominación, en cambio, muere sin ella. Observa cómo opera la culpa como tecnología de control. Si te convenzo de que naciste en deuda, cada gesto tuyo necesita permiso. Si te prometo, limpieza solo a través de mis manos, te quedas atado. La culpa infinita produce fieles cansados, no personas transformadas. Por eso el sistema prefiere penitencias interminables a reparaciones concretas. Lo concreto te devuelve dignidad. Lo interminable te mantiene dependiente. El Jesús que lee, Spinoza, centrado en ética, dignidad, libertad interior, rompe este negocio. Propone conciencia y reparación real, no teatro de obediencia. Eso es exactamente lo que un poder religioso teme. Personas que no necesitan intermediarios para hacer el bien. Ahora, mira el papel del milagro espectacular. Funciona como pólvora emocional y como validación de autoridad. Si podemos producir lo extraordinario, también podemos definir lo verdadero. Pero la obsesión por lo espectacular distrae de lo esencial, la transformación ética. Spinoza baja el volumen del ruido y te devuelve la pregunta correcta. ¿Esta historia te vuelve más justo, más libre, más responsable? Si no,
Por más luces que tenga, es propaganda. La propaganda convence, pero no convierte. La verdad convierte, aunque no haga ruido. Hablemos de incentivos. ¿Quién gana con la obediencia sin pensamiento? Gana la burocracia que administra sacramentos, como si fueran permisos, gana el intérprete único que se vuelve indispensable, gana la institución que no rinde cuentas porque se confunde con lo sagrado. ¿Quién pierde? Pierdes tú, que entregas tu criterio, tu responsabilidad y tu alegría. Pierde la comunidad, que cambia una ética viva por un reglamento muerto. Y pierde el propio mensaje de Jesús, reducido a herramienta de legitimación. Un Jesús convertido en sello oficial deja de incomodar a los poderosos, los bendice. Un Jesús que devuelve la conciencia al individuo los pone nerviosos. No subestimes el poder de los rótulos. Herejía, blasfemia, orgullo intelectual. Etiquetas diseñadas para cerrar conversaciones antes de que empiecen. Son atajos de control. Si dudas, eres peligroso. Si preguntas, eres soberbio. Si comparas variantes de texto, eres sospechoso. Spinoza invierte la carga de la prueba. Peligroso es cerrar los ojos. Valiente es preguntar. La historia demuestra que cuando la interpretación se monopoliza, la violencia siempre está cerca. Primero te niegan la lectura, luego te niegan la voz, al final te niegan la existencia. Por eso, la libertad de filosofar que defiende Spinoza no es capricho académico, es una barrera contra el abuso. Hay un beneficio adicional para el poder, la externalización moral. Si alguien piensa por ti, también decide por ti qué es pecado, qué es virtud, a quién amar y a quién temer. Tú obedeces y te sientes bueno por obedecer. La conciencia, atrofiada por falta de uso, se vuelve dependiente de órdenes. Eso le sirve a cualquier estructura que busque soldados y no ciudadanos. Pero la espiritualidad adulta no puede florecer ahí. La fe se vuelve un trámite, la culpa una correa, la alegría un premio con condiciones. Se mata la frescura del mensaje original y se lo reemplaza por un manual. ¿Y por qué este modelo persiste? Porque ofrece tres cosas seductoras: certeza simple, pertenencia y control. La certeza simple evita la ansiedad de pensar. La pertenencia te da identidad sin esfuerzo, solo repite la consigna. El control permite a las élites mantener su lugar sin negociar con conciencias libres. Romper este triángulo exige coraje. Pensar duele al principio. Pertenecer desde la autenticidad puede costar rechazo. Y elegir sin tutela implica asumir consecuencias. Pero ese precio es más bajo que el costo de vivir una vida ajena. Spinoza propone una alternativa práctica. No es gritar contra la religión, es desactivar el uso político del miedo. ¿Cómo? Leyendo con contexto, distinguiendo metáfora de literalismo útil al poder, comparando versiones, identificando silencios, observando los incentivos detrás de cada énfasis. Y sobre todo, evaluando los frutos. Si una interpretación produce amor eficaz, justicia concreta y libertad interior, está alineada con lo divino. Si produce servilismo, miedo crónico y privilegios sagrados, es un ídolo hecho de palabras. Los ídolos no solo son estatuas, también son doctrinas que se exigen como absolutos para proteger jerarquías. Hay un punto que toca fibras, la relación entre lo religioso y lo político. Cuando el poder civil necesita legitimidad, busca mística. Cuando el poder religioso necesita fuerza, busca Estado. Se intercambian favores. Tú me bendices, yo te protejo. Entre ambos, el individuo queda atrapado. El Jesús que incomoda a ambos, por hablar de verdad, de conciencia, de dignidad sin precio, debe ser domesticado. ¿Cómo? Resaltando lo espectacular y ahogando lo exigente, reemplazando la ética por rito, la libertad por permiso, la alegría por alivio intermitente. Aquí está la llave que nadie concede voluntariamente. Si Dios es la realidad misma,
Como intuye Spinoza, nadie puede monopolizar su voz. Quien te vende acceso exclusivo a lo divino, te vende una mentira rentable. Quien te hace sentir menos por pensar, te roba la herramienta que te fue dada para amar mejor, la razón. Quien confunde obediencia con virtud, te impide madurar espiritualmente. La fe no necesita guardianes armados, necesita personas íntegras. Y la integridad nace cuando miras de frente tu miedo y decides no alquilar tu conciencia. Vale una imagen, final. Imagina dos templos. En el primero, todo es perfecto, pulcro, medible. Sales con alivio, pero nada cambia. En el segundo, las paredes son humildes y el silencio es honesto. No hay espectáculo. Sales con una pregunta clavada y una decisión tomada. Reparar, perdonar, actuar con justicia. ¿Cuál de los dos transforma el mundo? El poder prefiere el primero. Jesús apunta al segundo. Spinoza te ayuda a reconocer la diferencia, a elegir sin terror, a vivir sin correa. Y cuando lo haces, todo el sistema de miedo, obediencia y privilegio empieza a tambalear no porque lo ataques, sino porque dejas de alimentarlo. Vamos a decirlo sin rodeos. La verdad que incomoda es que cuando lees a Jesús con la linterna de Spinoza, se cae el negocio del permiso espiritual. Nadie puede venderte acceso a Dios si Dios es la realidad misma. Nadie puede alquilarte la paz si la paz nace de una conciencia ordenada. Nadie puede monopolizar el reino si el reino se manifiesta aquí y ahora cuando eliges la verdad por encima del miedo. Esa es la grieta que el poder no soporta. Un Jesús que, lejos de domesticarte, te devuelve la llave de tu vida. Si Dios no es un monarca caprichoso, sino la sustancia de todo lo que existe, como intuye Spinoza, entonces lo sagrado no se esconde en vitrinas, late en lo real. Y si lo sagrado late en lo real, el lenguaje de Jesús deja de ser un catálogo de prodigios para convertirse en un mapa de transformación. Pide y se te dará. No es magia a demanda, es disposición interior más acción coherente. El reino está entre ustedes, no es un trámite futuro. Es una posibilidad presente cada vez que eliges justicia, compasión y verdad, aunque te cueste. Con esta lectura, los milagros dejan de ser interrupciones de la naturaleza para convertirse en señales pedagógicas que te apuntan a lo esencial. La dignidad humana vale más que cualquier letra muerta. La oración en esta clave no es un atajo para que la realidad obedezca tus deseos. Es un ajuste fino para que tu mente se alinee con la realidad. Pides luz y decides en consecuencia. Pides fuerza y haces lo que debes hacer aunque nadie aplauda. Pides paz y ordenas la casa por dentro, hábitos, relaciones, trabajo, palabra. Spinoza te diría que la libertad no es hacer lo que se te antoje, sino comprender la necesidad de las cosas para obrar desde tu mejor potencia. Jesús, con otro idioma, empuja igual. Por sus frutos los conocerán, no por sus eslóganes, no por sus ritos, no por sus títulos, por lo que producen en la vida real. También cambia el modo de entender el pecado. No es una mancha mística que solo se borra con pases mágicos. Es un error de juicio que tiene consecuencias. Se corrige con comprensión y reparación, no con teatro. Por eso ese maestro no humilla, invita a empezar de nuevo. El objetivo no es mantenerte endeudado, sino devolverte a la ruta. Spinoza advierte, contra las pasiones tristes, miedo, culpa crónica, resentimiento, porque te quitan fuerza y te vuelven manejable. El Jesús que se lee sin filtros te saca de ese circuito. Te pide que dejes la máscara, que te hagas responsable y que elijas la vida, aun cuando duela. Miremos el reino con calma. No es un club de los que se portaron perfecto, es una forma de respirar el mundo. Se nota en decisiones pequeñas. Dices la verdad cuando sería más cómodo callar. Perdonas sin borrar la memoria. Compartes sin convertirlo en propaganda. Trabajas con excelencia aunque no te miren. Defiendes al vulnerable aunque te cueste.
Eso es política del día a día, no discurso. Y aquí Spinoza y Jesús se dan la mano. La bienaventuranza no es euforia pasajera, es una alegría activa que nace de vivir en acuerdo con lo que es verdadero. No te hace ruido por fuera, te hace firme por dentro. Hay una palabra que asusta al poder y sana al individuo. Coherencia. Jesús no la predica, la encarna. Su autoridad no depende de uniformes ni sellos, sino de vida. Spinoza reconoce en él una claridad rara, alguien cuya mente está afinada para amar la verdad por encima de la conveniencia. Por eso, su voz atraviesa siglos incluso cuando intentaron domesticarla. Puedes rodearla de rituales y explicaciones útiles al sistema. La coherencia, cuando aparece, delata la edición. Y te obliga a elegir. ¿Quieres espectáculo o quieres verdad? Esta lectura no rebaja lo espiritual, lo devuelve a su potencia. Lo sobrenatural mal entendido produce dependencia. Lo sagrado bien entendido produce responsabilidad. Cuando te haces cargo, cambian tus prioridades. Menos promesas de premio, más justicia concreta, menos miedo al castigo, más amor que arriesga, menos exhibición, más coherencia silenciosa. Si te preguntas cómo se ve eso en la práctica, piensa en hábitos, cuidar tu cuerpo y tu mente como templos vivos, entrenar tu palabra para que no hiera por deporte, elegir relaciones que te eleven la potencia de ser y no que te amarren a pasiones. Tristes, trabajar como si tu obra fuera tu firma moral, reservar un rato diario de atención profunda, llámalo oración, contemplación o silencio, para ajustar brújula. Son gestos no espectaculares que abren puertas que el ruido no puede abrir. ¿Cómo sabes si te estás alejando de esta verdad? Señales claras. Necesitas cada vez más permiso para todo. Sientes culpa incluso cuando haces lo correcto. Vives pendiente de la validación de una autoridad que decide por ti. Tu miedo crece y tu libertad se encoge. ¿Cómo sabes que te acercas? Aparece una paz sobria que no depende del clima. Eliges lo difícil cuando es lo justo. Dejas de impresionar para empezar a servir. Tu alegría ya no es euforia que sube y baja, sino un encendido tranquilo. No hace ruido, pero mueve montañas. Muchos dirán, sin milagros no hay fe. Es al revés. Sin vida transformada, los milagros se vuelven fuegos artificiales. La fe adulta no necesita desmentir la naturaleza, necesita aprender a vivir en ella con sabiduría. Eso no quita la poesía de los relatos, les devuelve su función, despertar imaginación moral, no suspender la realidad. Y cuando despiertas esa imaginación, se cae la ilusión de que alguien pueda administrar tu conciencia como si fueras menor de edad. Recuperas tu derecho y tu deber de pensar, amar y decidir. Este enfoque también reordena la relación con la comunidad. No te une el miedo ni la consigna. Te une una práctica compartida. Reparar el daño, sostener al que cae, decir la verdad sin aplastar, proteger la dignidad incluso del que se equivoca. Si una interpretación te separa del otro para sentirte superior, te alejaste del centro. Si una práctica te acerca al otro para volverlo hermano, estás en la ruta. La unidad que nace de la verdad no necesita uniformidad, necesita propósito. Queda una pregunta delicada. ¿Dónde queda la experiencia de Dios en todo esto? Precisamente en lo que se vuelve más real cuando dejas de pedir efectos especiales. En ese amor lúcido que aparece cuando comprendes, en esa gratitud sin espectáculo cuando respiras y haces el bien, en esa sensación de orden cuando alineas tu vida con la verdad y la justicia. Spinoza lo llamó amor intelectual de Dios. Suena frío, y es lo contrario. Es un incendio sereno que no depende de circunstancias. Jesús lo dijo a su modo. La verdad los hará libres. Libre no para hacer cualquier cosa, sino para elegir lo bueno sin cadenas. Tal vez por eso esta verdad incomoda, porque no se puede tercerizar.
No hay atajos. No hay trámites sagrados que hagan el trabajo por ti. Hay camino, hay decisiones, hay responsabilidad. Y como recompensa, hay una alegría que nadie te puede quitar. La sintieron quienes lo escucharon sin filtros hace 2000 años. La puede sentir cualquiera hoy si se atreve a leer con honestidad y vivir con coherencia. Esa es la parte que no conviene anunciar desde ningún trono. Cuando descubres que no necesitas permiso para ser íntegro, todo control externo pierde fuerza. Y la fe, por fin, deja de ser una correa para convertirse en la voz limpia de tu conciencia diciéndote, con una claridad que no grita, elige la verdad, aunque tiemble. Hazte este regalo incómodo ahora mismo, respira hondo y pregúntate si lo que crees de Jesús te hace más libre o más obediente. No respondas con consignas. Respóndete con el pulso de tu vida. Si te hace más libre, cuídalo. Si te hace más obediente por miedo, es hora de cambiar de piel. Toda esta travesía que acabas de vivir no busca destruir tu fe, busca devolverle su nervio. Spinoza nos prestó una linterna sencilla, contexto, lenguaje y razón, para mirar sin temblar un relato que millones aman, y separarlo de los usos que lo han vuelto herramienta de control. Cuando lo haces, lo que aparece no es un ídolo de mármol ni un espectáculo infinito. Aparece un camino. Y el camino exige algo que ningún poder puede vender: tu decisión. Mira cómo se ensambla todo cuando bajas el volumen del ruido. El Jesús que queda en pie tras limpiar las capas de propaganda no grita para asustarte. Te llama a una ética adulta que se verifica en lo cotidiano. Su reino no es un club exclusivo, es una forma de estar en el mundo con la mente clara y el corazón encendido. La culpa crónica pierde su encanto y la reparación concreta recupera sentido. Los milagros vuelven a ser símbolos pedagógicos al servicio de la dignidad humana, no fuegos artificiales para legitimar jerarquías. La oración deja de ser un trato con un monarca caprichoso y se convierte en ajuste de brújula para alinear tu vida con la verdad. La salvación ya no es un permiso gestionado por intermediarios. Es una transformación que te compromete con la justicia, la compasión y la coherencia. ¿Notas la diferencia? Una propuesta te infantiliza, la otra te vuelve responsable. A partir de aquí, todo se vuelve transparente. Donde antes había miedo, ahora hay conciencia. Donde antes había dependencia, ahora hay responsabilidad. Donde antes había espectáculo, ahora hay fruto. Por sus frutos los conocerán, dejó de ser un lema bonito para convertirse en criterio infalible. Si una interpretación te hace amar mejor, pensar mejor y actuar con más justicia, entonces rozaste algo verdadero. Si te encierra, te avergüenza. Sin salida o te vuelve juez de los demás para sentirte superior, entonces te alejaste del centro. Y el centro, visto con la mirada sobria de Spinoza, es simple y poderoso. Amar la verdad es amar a Dios, porque lo divino no es un capricho que cambia de humor, es la realidad misma iluminándose en tu conciencia cuando eliges lo bueno aunque cueste. Sé que esto puede incomodar. La comodidad del permiso es adictiva, pero la madurez espiritual no llega con un sello. Llega con un acto íntimo de honestidad. Reconocer dónde te escondes detrás de palabras sagradas para no cambiar nada. El Jesús sin filtros no te da excusas, te da una mesa. Allí se sientan rostros concretos, el vecino con el que te peleaste, la persona a la que juzgaste de lejos, la parte de ti que te da vergüenza mirar. No hay truco, hay pan compartido y decisiones reales. Por eso su voz atraviesa siglos, porque no necesita espectáculo para mover el mundo. Necesita tu sí. A quienes se apoyan en la idea de que sin autoridad única todo se desordena, Spinoza les responde con un principio que asusta a los tiranos y hace respirar a los honestos. La libertad de pensar no rompe la paz,
la funda. La censura fabrica hipocresía. La verdad, aunque duela, crea comunidades más fuertes porque se sostienen en convicciones y no en miedo. Esa libertad no es capricho adolescente, es disciplina de adultos. Implica estudiar el contexto, honrar el idioma, distinguir metáfora de literalismo útil al poder, comparar versiones, detectar silencios, evaluar frutos. Implica reconocer que un libro puede ser santo precisamente porque soporta ser leído con integridad, no porque exige obediencia ciega. Queda algo esencial: la alegría. No la euforia que sube y baja, sino la alegría sobria de saber que tu vida va en dirección a lo verdadero. Spinoza la llama alegría activa. Jesús la llama bienaventuranza. Es ese encendido tranquilo que aparece cuando ordenas tu casa interior, cuando reparas en vez de actuar teatro, cuando eliges la verdad por encima del aplauso. Esa alegría no necesita permiso, y por eso inquieta a los sistemas que viven de administrar culpas y alivios. La buena noticia es que no pueden dártela ni quitártela. Nace cuando dejas de alquilar tu conciencia. Si has llegado hasta aquí, ya diste un paso que muchos evitan: mirar la fe sin miedo a perderla. Y lo que encontraste, si fuiste honesto, no es vacío, es claridad. Claridad para separar al Jesús vivo de la edición interesada. Claridad para reconocer cuándo una doctrina se volvió ídolo. Claridad para elegir prácticas que te vuelvan más humano. Esa claridad es el inicio de una revolución silenciosa. Menos palabras, más fruto, menos promesas, más decisiones, menos culpa crónica, más responsabilidad alegre. No se ve desde un púlpito, pero cambia familias, trabajos, barrios, países. Si este mensaje te movió, deja tu like para que llegue a más personas. Suscríbete si quieres seguir profundizando ideas que no obedecen al miedo. Y escribe en los comentarios una frase que nos comprometa a todos. Elijo la verdad, aunque cueste. Quiero leerte. Quiero que otros te lean. Quiero que esta conversación no se quede en una pantalla, sino que se convierta en decisiones visibles mañana en tu mesa, en tu trabajo, en tu forma de hablar y de amar.